Año 1945. El verano japonés arde sin misericordia. Las cigarras cantan como si estuvieran anunciando una tormenta que nunca llega. Hiroshima despierta temprano. Comerciantes abren tiendas, niños van a la escuela, trabajadores de oficina revisan documentos en edificios de madera. La ciudad respira con calma tensa. El imperio lucha en un continente que parece cada vez más lejano. El frente del Pacífico consume recursos que en las calles de Hiroshima no se ven, pero se sienten en estómagos vacíos y en los ojos cansados de sus habitantes. Nadie sabe que en unas pocas horas la historia cambiará para siempre. O al menos, eso dice la historia oficial. A miles de kilómetros, en un punto del océano que no debería existir en 1945, aparece algo imposible. No navega con humo de carbón y con el sonido lento de motores diésel. Es un buque oscuro, silencioso, que corta la superficie como una cuchilla de acero. El USS Missouri no lo reconocería. Tampoco el Nagato ni el Yamato, porque lo que surge en ese mar no pertenece a la Segunda Guerra Mundial. Es el USS Gerald R. Ford, un portaaviones nuclear nacido casi un siglo después del nacimiento de los Zero. Una ciudad flotante con su propia planta de energía, radares capaces de ver más allá del horizonte, sistemas automáticos de defensa y cazas que no pueden ser detectados por ninguna máquina de este mundo. La tripulación del Ford está confundida. El capitán Knight, acostumbrado a ejercicios de entrenamiento en 2024, recibe informes erráticos. Las coordenadas muestran algo que no puede ser. La cartografía digital marca la costa japonesa, pero no las bases aéreas modernas. No hay señal satelital contemporánea, no hay tráfico civil, no hay comunicaciones militares en banda estrecha. Solo silencio y un puñado de transmisiones en japonés anticuado. El oficial de navegación lo resume con una frase que cae sobre el puente como una bomba. Estamos fuera de nuestra era. La primera reacción no es filosófica, es militar. Las armas no se activan por miedo, se activan por protocolo. Reglamentos internos ordenan asegurar perímetro, evaluar amenazas, proteger personal. Los radares empiezan a girar. Las pantallas muestran ecos aislados, un convoy de barcos pesqueros, movimientos aéreos dispersos, ninguno supersónico. Los ingenieros cruzan miradas con operadores de sensores. No es simulación, no es guerra electrónica enemiga. Algo real está ocurriendo. Horas más tarde el capitán convoca al comité táctico. Un mapa de Japón aparece en la sala de briefing. No es satelital, es viejo, de papel, tomado del archivo histórico digital del barco. Hiroshima, una ciudad costera con 350.000 habitantes. No hay bases aéreas modernas, no hay escudos misiles. Solo es una urbe civil, un puerto comercial, una ciudad viva. En la historia que todos conocen, ese mismo lugar sería borrado por una bomba lanzada desde el B-29 en Enola Gay. Pero para el Ford, esa bomba aún no ha caído. Para ellos, Hiroshima todavía es un punto tranquilo lleno de vidas. La pregunta que nadie quiere pronunciar se convierte en una sombra inevitable. ¿Intervenimos? Los pilotos de F-35 bromean nerviosos en la cubierta. Nunca han visto el mar tan quieto. Nunca han estado sin satélites, sin data link, sin AWACS modernos externos. Todo depende del propio portaaviones. El Ford es su única nación. Sus 4.500 hombres y mujeres son la frontera entre el poder y el caos. Y el caos es 1945. Un año donde Estados Unidos está a punto de usar un arma imposible de comprender para quienes la sufrirán. En el centro de mando, el capitán pide silencio. Su voz es firme, seca, consciente del peso de sus palabras. Podemos hacer algo, pero cualquier acción nos convierte en un factor que no pertenece a la historia. Los oficiales se miran sin contestar. Nadie fue entrenado para alterar la Segunda Guerra Mundial. Sus manuales hablan de amenazas modernas, plataformas hipersónicas, drones autónomos. No hay capítulos sobre bombas atómicas que aún no han explotado. No hay protocolo sobre evitar un genocidio histórico. La noche cae sobre el mar interior de Japón. El Ford apaga luces exteriores para no ser detectado.
Mar interior de Japón. El Ford apaga luces exteriores para no ser detectado, no porque tema a la Marina Imperial. Su miedo es otro. El capitán no quiere que el mundo de 1945 intente entender lo que ve. Un portaaviones de 100.000 toneladas con un reactor nuclear es demasiado para un país que apenas puede producir acero en cantidades aceptables. Sería interpretado como un demonio metálico, un castillo flotante de otro planeta. La historia no perdona esas leyendas, las corrige con violencia. Pero el tiempo corre. Los analistas del barco revisan registros históricos digitalizados. Saben la ruta del Enola Gay, saben el día y la hora, saben dónde se activará el dispositivo Little Boy. Cada dato es una cuerda en el cuello, una línea recta hacia 140.000 muertos. El capitán vuelve a reunir a sus mandos. Tenemos información sobre un evento que aún no ha ocurrido. Nadie quiere decirlo en voz alta. Pueden detenerlo. Tienen radares que localizan bombarderos a 400 kilómetros. Tienen interceptores que podrían derribar a la aeronave antes de llegar. Tener ese poder es como cargar el dedo de Dios. La oficial de inteligencia expone el dilema. Si intervienen al Enola Gay, Estados Unidos no entenderá qué sucedió. El presidente Truman preguntará por qué su arma secreta desapareció. Pensará en sabotaje japonés. Sospechará filtración. La respuesta política será escalar aún más el conflicto. Hiroshima salvaría su mañana, pero otro lugar caería después. Otro objetivo de prueba. Nagasaki no sería un error, sería a propósito. Y si las cosas se complican, incluso Tokio. De pronto, los 225.000 muertos estimados se convierten en 1.000.000. Sin considerar que Alemania y la URSS entrarían en un ciclo de desconfianza nuclear antes de inventar la bomba siquiera. El comité se resiste a decidir, los pilotos guardan silencio. Los mecánicos duermen poco. En las decas inferiores los marinos escriben mensajes para familias que aún no existen. Nadie sabe si volverá a 2024. Nadie sabe si cruzaron la frontera temporal por accidente o por destino. Solo saben una cosa. El Ford está aquí. Y su presencia cambia todo aunque no haga nada. En Hiroshima, el amanecer del 5 de agosto es igual que el anterior. Mercados de pescado, barcos pequeños, radios chirriantes de baja potencia. Las escuelas se llenan. La gente ignora que el mundo entero se dirige hacia ellos. La guerra es algo distante, un rumor de periódicos y telegramas. Los civiles no sienten estar en la punta de un arma invisible. Creen en el deber, en el emperador, en la victoria final que llegará algún día. No imaginan que en la historia original solo tendrían un día más de vida. En el Ford, los sistemas detectan algo. A 600 kilómetros, un convoy aéreo sobrevolando Iwo Jima. Identificación IFF inexistente. Como debe ser, es 1945. Pero la firma térmica concuerda con un bombardero de gran envergadura. Los analistas cruzan datos. Fuselaje B-29, escoltas P-51 y un trayecto que no es de reconocimiento. El capitán pide confirmación. La computadora del barco procesa espectros infrarrojos, velocidades y consumo de combustible. Luego, con voz robótica, enuncia lo inevitable. Objetivo nuclear, en ruta probable hacia Hiroshima. El silencio cae como un misil. Nadie respira, nadie habla. La sala entera entiende que el reloj ya no corre, está cayendo. Un comandante joven rompe el mutismo. Podemos interceptar ahora, a cientos de kilómetros, sin que nos vean. Sus dedos tiemblan. Él sabe lo que eso significa, cambiar la historia sin ser visto por ella. El capitán se pone de pie. O podemos observar. La palabra es un cuchillo, nadie la quiere. Observar es aceptar. Observar es permitir que la historia siga su curso. Observar es dejar que decenas de miles mueran porque el futuro depende de ese dolor. Ese pensamiento es insoportable. Una oficial japonesa-americana toma la palabra. Sus abuelos vivieron bajo bombardeos. Su voz es suave. Si evitamos Hiroshima, creamos un mundo que no conocemos, uno sin memoria del fuego, uno donde la nuclear puede usarse otra vez. Se detiene. La humanidad necesita cicatrices para aprender. Pero otros no están de acuerdo.
Un piloto de F-35 ha visto ciudades destruidas por drones en Oriente Medio. Para él, la muerte en masa no es lección, es trauma. No hay nada noble en dejar morir civiles. Mira al capitán. No hay derecho a convertirlos en mártires del futuro que queremos. La tensión rompe el aire. Y entonces ocurre lo que el capitán temía. Alguien propone una tercera vía. No derribar al Enola Gay. No dejarlo actuar. Interferir. No con misiles, con información. La idea es sencilla y monstruosa. El Ford puede bloquear comunicaciones militares japonesas. Puede distorsionar radares terrestres. Puede hacer que Hiroshima parezca una base evacuada, un falso objetivo. Los directores del proyecto Manhattan verán que su arma golpea vacío. Su reacción será inmediata, pedir un segundo blanco real. Pero ese segundo blanco no tendría valor simbólico. No sería demostración, sería desesperación burocrática. Y toda la Segunda Guerra Mundial cambiaría de dirección. La sala queda sumida en un silencio que pesa más que el acero del casco. El capitán plantea la última pregunta que importa. ¿Quién decide qué ciudades deben vivir y cuáles deben morir? Nadie tiene respuesta. La noche cae de nuevo. Los sistemas del Ford calculan trayectorias. Los algoritmos de combate analizan escenarios. Ninguno incluye misericordia. La guerra nunca ha entendido la palabra misericordia. Solo entiende daño, proporción, sacrificio. El capitán camina por la cubierta superior. Mira el horizonte japonés. A lo lejos se ve un resplandor naranja de la ciudad. Vive, respira, late. Familias cenan, niños se acuestan, comerciantes ordenan cajas. Nadie sabe que un mundo entero está debatiendo si merecen ver el amanecer. El capitán aprieta los puños. Quizá el Ford fue arrojado al pasado, no para luchar, sino para ser testigo, para entender por qué la humanidad necesita momentos donde la tecnología supera la moral y la destruye. Pero al amanecer siguiente, el radar vuelve a sonar. El Enola Gay está en el aire, y el USS Gerald F. Ford tendrá que elegir entre convertirse en leyenda imposible o convertirse en fantasma silencioso que dejó que la historia se escribiera con fuego. El radar siguió marcando un eco estable sobre el Pacífico. No era ruido atmosférico, no era un hidroavión japonés. El algoritmo lo clasificó con indiferencia matemática. Aeronave tipo B-29, parámetros de altura, consumo, desplazamiento. La pantalla mostraba una flecha blanca avanzando hacia el continente. El capitán Knight sintió como si observara una sentencia de muerte. No había héroes en la sala, solo militares desconcertados. Nadie recibió entrenamiento sobre qué hacer si el pasado se presenta como un enemigo invencible. No había manual para decidir si una ciudad debe morir para que un siglo no lo haga. Cuando el USS Gerald F. Ford viaja involuntariamente a 1945, su poder se transforma en un veneno. Todo lo que puede hacer, no lo debe hacer. De pronto el suboficial de guerra electrónica levantó la mirada. Contacto secundario. No era escolta, no era avión de ataque. Era un aparato de reconocimiento japonés Kasiden Ki-46 a baja altitud, rumbo sur. Lo suficiente para observar mar abierto, lo suficiente para ver al Ford se amanecía. El capitán comprendió en un instante. No podían ser vistos. Un solo avión que regresara a tierra podría convertirlos en un mito militar. Un demonio metálico sin explicación. Un monstruo imperial al que el gobierno ordenaría atacar con suicidas, cruceros y submarinos. La historia no perdona a un intruso, y menos si puede hundir al Yamato con un parpadeo. Lanzar escuadrilla. Su voz no tembló. La orden era fría, funcional, brutal. En la cubierta, el rugido de turbinas F-35 no pertenecía a 1945. Eran relámpagos silenciosos con sensores de infrarrojo avanzado, controlados por algoritmos que aún no existían. El mar interior se convirtió en pista. 2 casas se elevaron en el cielo sin dejar rastro. No había dogfight, no había maniobras. Solo una línea recta hacia un aparato de reconocimiento diseñado para una guerra que no conocía el sigilo. El piloto del Ki-46 miraba el horizonte. Años de entrenamiento lo hacían confiar en su capacidad para detectar amenazas por instinto. Sentía el aire, los cambios de presión, el movimiento de nubes. Su copiloto hablaba sobre la moral en el frente chino. Luego su cuerpo se atajó sin aviso.
Un destello invisible pasó a menos de 300 metros. El avión vibró como si algo hubiera cortado el aire detrás de él. El japonés giró la cabeza. Nada. Ni zumo, ni metal, ni alas, solo el latido desacompasado dentro de su pecho. Entonces llegó la segunda señal. El misil guiado por calor. No hubo aviso. No hubo rastro. El aparato se convirtió en un punto en la superficie del mar. Los F-35 regresaron sin gloria ni adrenalina. No era combate, era cirugía. El operador informó con crudeza. Contacto eliminado. Los marinos no celebraron, el capitán tampoco. Derribar aviones de 1945 equivalía a matar hombres que no entendían lo que los destruía. No era una guerra justa. Era como usar magia a quien pelea con flechas. Mientras tanto, el Enola Gay seguía avanzando y el sol se alzó con esa inocencia de los amaneceres japoneses, sin saber que el mundo entero lo estaba observando desde un buque que no debía existir. Hiroshima despertaba, panaderos encendían hornos, transeúntes caminaban por el puente Ayoi, cuyo diseño en forma de T sería el punto de mira perfecto para un bombardero norteamericano. Esa mañana sería normal para los habitantes, y el último recuerdo para el mundo. En el Ford, el capitán reunió a los oficiales clave. La decisión debía tomarse antes de que el B-29 cruzara un umbral que ya nadie podría detener. La lluvia de datos se acumulaba. Distancia, altitud, patrón de vuelo, margen de error, cada número era un ladrillo del destino. Si hacemos nada, dijo el jefe de operaciones, Hiroshima muere. Si lo derribamos, respondió el analista estratégico, cambiamos todo. El presidente ordenará otro blanco. La guerra se extiende. La oficial japonesa-americana habló con voz baja. Si evitamos Hiroshima, creamos un mundo que no conocemos, uno sin memoria del fuego, uno donde la nuclear puede usarse otra vez. Se detiene. La humanidad necesita cicatrices para aprender. Pero otros no están de acuerdo. Un piloto de F-35 ha visto ciudades destruidas por drones en Oriente Medio. Para él, la muerte en masa no es lección, es trauma. No hay nada noble en dejar morir civiles. Mira al capitán. No hay derecho a convertirlos en mártires del futuro que queremos. El capitán Knight toma la decisión más dolorosa de su vida. Interceptaremos, pero no destruiremos. El plan era demencial. El Ford usaría su guerra electrónica para hacer creer al B-29 que había una anomalía en el objetivo. No sería un ataque directo. Sería sembrar incertidumbre en la mente de pilotos que volaban con el peso del futuro en sus manos. Pequeños errores en altímetros, vibraciones en el radar interno, lecturas de combustible alteradas. Nada mortal, solo una carretera llena de espejos. La orden activó sistemas diseñados para combatir misiles de quinta generación. Los ingenieros, pálidos, ajustaban frecuencias. No sabían si la interferencia podía ser interpretada como ataque enemigo por Estados Unidos. Si el bombardero regresaba sin lanzar la carga, los mandos en Guam creerían que la tripulación desertó o falló. Y el castigo sería nuclear en otro destino, quizá peor. Las ondas salieron invisibles. No hubo relámpago ni brillo. Solo microrruido electromagnético golpeando la cabina del Enola Gay sin dejar huella. Los indicadores comenzaron a parpadear. La calculadora de distancia falló. El copiloto creyó que el viento lateral los estaba sacando de curso. El piloto compensó. Luego compensó otra vez. Luego la lectura del combustible cayó en picada sin razón. El comandante Tibbets apretó los dientes. Tenemos un problema técnico. No era un mensaje para su tripulación. Era un lamento. Sobre Hiroshima, el cielo estaba limpio. El puente Aoi era un hilo delgado visible desde el aire. A las 8:14, el avión sobrevoló su objetivo. Y algo no cuadraba. El altímetro marcaba un error absurdo. El viento parecía inexistente. Tibbets sintió un vacío en el estómago. Él fue entrenado para no fallar. El mundo le entregó la bomba más poderosa que jamás existió para que la lanzara sin vacilación. ¿Y dudó? Esa duda fue el grito silencioso que el Ford había creado. «Daremos otra vuelta», dijo el piloto. La maniobra alteró el ángulo. El avión se alejó de la ciudad.
Lo que debía ser una ejecución histórica se convirtió en una órbita extraña. El capitán Knight cerró los ojos. La interferencia había funcionado. No habían detenido la guerra, solo la habían puesto en pausa. Pero el universo no tolera interferencias sin consecuencias. El radar detectó destructores japoneses navegando hacia el mar interior. No era casualidad. Avistamientos previos del Ki-46 habían provocado alerta en la Marina Imperial. El Nagato estaba en movimiento. El ejército había asumido que algo sobrenatural habitaba el agua. No buscaban aviones enemigos, buscaban fantasmas. El capitán sintió cómo el mundo se cerraba en círculos. Si Japón veía al Ford, el país enlazaría tecnología imposible con magia imperial. Si Estados Unidos descubría interferencias en su bomba, investigaría sabotaje. Nadie aceptaría que un monstruo temporal había surgido para salvar civiles. La reunión final se produjo sin gritos. La habitación estaba fría. Nadie comía, nadie bebía. Solo el ruido distante del mar. «Debemos desaparecer», dijo el capitán. Los rostros se tensaron. «¿Regresar con la bomba sin explotar?», preguntó el jefe de inteligencia. «Regresar donde sea que vinimos», respondió Knight. «No nos corresponde ser jueces del pasado». El plan era suicida. Activar el módulo temporal del reactor significaba arriesgarse a quedar atrapados entre épocas, perder la tripulación en una anomalía, dividir el barco en fragmentos invisibles. Pero el capitán entendía lo siguiente. Intervenir destruiría Hiroshima, o impediría Hiroshima, y ambas acciones aplastarían el futuro. El reactor nuclear rugió. El casco vibró como si 1.000.000 de martillos golpearan desde adentro. Las luces parpadearon, sensores fallaron. Algunos pilotos se sujetaron al suelo rezando a dioses que no conocían. Sobre Hiroshima, el cielo se abrió como una flor de muerte. Primero fue silencio. Luego un estallido blanco que no tenía sentido para los sentidos humanos. Ni sonido, ni calor inmediato, solo una ausencia brutal de forma. Las sombras se imprimieron en los muros. Las pieles se evaporaron antes de entender qué estaba ocurriendo. Las ventanas se volvieron asquirlas. La ciudad no ardió, se desintegró. Ningún dios japonés había prometido esto. Ningún emperador podía preparar a su pueblo para una luz que los convertía en ceniza. La historia cuenta que los militares estadounidenses no estaban seguros del resultado hasta horas después. En el mundo original, la operación era un riesgo logístico y moral calculado. En este mundo alterado, los pocos fragmentos de datos que el Ford había sembrado en el cielo transformaron el vuelo del Enola Gay en un acto de fe que se mantuvo por pura inercia. Los pilotos no sabían que alguien había intentado salvar la ciudad. Ellos solo cumplían una orden. Ni fueron demonios ni salvadores. Fueron el engrane necesario para que el siglo XX no se ahogara en bombas futuras. A bordo del Ford, instantes antes de desaparecer, nadie celebró, nadie lloró. Solo hubo una comprensión visceral. Habían fracasado y al mismo tiempo habían hecho lo correcto. Un fracaso moral para la sensibilidad humana. Un éxito brutal para la continuidad de la historia. No hay premios en ese tipo de decisiones. No se es héroe por permitir que miles mueran. Se es custodio silencioso de algo más grande. La advertencia que impide que el mundo se convierta en un campo de pruebas. Cuando el Ford se apagó, algunos sintieron que el barco se desgarraba. Otros perdieron el conocimiento. Hubo quienes escucharon voces en idiomas antiguos o percibieron vibraciones imposibles. Nadie supo si regresaron a 2024, si cayeron en otra era, o si el mar los absorbió como un sueño que nunca existió. El resultado histórico, sin embargo, fue claro. Hiroshima quedó en cenizas. Japón se tambaleó. Estados Unidos se convenció de ser capaz de un poder absoluto. Y el mundo entero fue marcado con un nunca más que nadie podía borrar. La realidad continuó como si nada hubiera interferido. Los científicos del Proyecto Manhattan celebraron el perfeccionamiento del arma. Los líderes militares comprendieron que tenían algo que podría obligar a cualquier nación a arrodillarse. Truman recibió los informes y autorizó la segunda bomba sin pestañear. Nagasaki no fue accidente, fue confirmación, como si 2 golpes fueran necesarios para que el mensaje atravesara huesos y llegara a la médula del planeta. La Unión Soviética leyó los telegramas desde Washington y entendió que la diplomacia ya no era suficiente. Acelerarían su propio proyecto nuclear. No por orgullo, sino por supervivencia.
Si Estados Unidos tenía un martillo capaz de aplastar ciudades enteras, la URSS necesitaba construir uno equivalente o arriesgarse a desaparecer en una explosión. Así nacieron décadas de tensiones, espionaje, sabotaje industrial, corrida armamentista y una paz frágil sostenida por el miedo a una guerra que liquidaría la civilización en cuestión de horas.